Luis, hermano, bienvenido a este espacio. Gracias por tomarte el tiempo. Vamos a hablar sobre un Estimado, un tema, abrazo. bien delicado, del que desconocemos la mayoría, solo vemos lo que pasa en simultáneo. Es el tema de la CPI. Justamente llega esta entrevista cuando se acaba de confirmar que aumentan la recompensa a 50 millones de dólares, hermano, por Nicolás Es Maduro. increíble. ¿Te anima? Es increíble. Igual son jurisdicciones muy distintas, muy Ok, distintas. Una ok. cosa es Estados Unidos y su lógica, y otra cosa es la Corte Penal Internacional, que O- de hecho no tiene competencia en Estados Unidos. Ok, yo quiero que tú arranques como si fuéramos niños de preescolar con el tema de la CPI, para que no ¿Ok? quede nada, no asumamos que la gente sabe algo, qué es la CPI, de dónde viene, por qué se fundó, un resumen bien sencillo que nos pueda traer al día de hoy y cómo esto repercute en el caso Venezuela. Sí, sí, muy sencillo. Lo que te diría es que en los años 90 ocurrieron dos cosas muy graves, ¿no? La guerra en Yugoslavia y los conflictos internos en Ruanda, que fueron sangrientos y murieron miles y miles de personas. Entonces, para poder juzgar los crímenes atroces de Yugoslavia, se creó un tribunal específico para Yugoslavia que está basado en La Haya, en Países Bajos, en Holanda, y luego se creó el Tribunal Especial para Ruanda, también ahí en La Haya, y fueron juzgados los criminales, fueron llevados ante esa justicia, se encontraron culpables y los procesos vamos a decir, se resolvieron. Tardaron varios años, pero se hicieron. Entonces, en esos años se discutía, bueno, hay que crear un tribunal para cada conflicto, para cada país. Entonces, lo que se hizo hacia finales de esa década fue que se pensó en una Corte Penal Internacional, es decir, un tribunal que fuese para todas las situaciones graves del mundo y que tenía que ser un organismo neutral al servicio de la justicia para juzgar los crímenes más graves del planeta, o sea, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, vamos a decir, como cuando un país ataca a otro, y genocidio. Genocidio es el crimen más grave de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tribunal, de hecho, para su conformación, Venezuela participó. Venezuela tenía gente a finales de los años 90, un país muy distinto al nuestro, con capacidades técnicas, capacidades diplomáticas, que participaron en eso. Y a esa figura se le llamó el Estatuto de Roma. Entonces, cuando se firma el Estatuto de Roma, es como una carta de intenciones para crear la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma solamente está vigente, está operativo en aquellos países que lo firmaron. Ok. Entonces, no son todos los países del mundo, esto no es la FIFA, esto no es la ONU, sino que hay un conjunto de ciento y tantos países que firmaron y que se tienen que acoger a este tribunal. Ahora, ¿qué dice este tribunal? Dice, miren, yo voy a encargarme de los crímenes más graves que ocurran dentro de estos países a partir del año 2002, ahí es cuando parte, hacia noviembre de 2002 en adelante, que es cuando ya se consolida la Corte, y cuando los países, cuando los estados no sean capaces de juzgar estos crímenes, o sea, si en tu país ocurrió un genocidio o hay crímenes de guerra y tú no eres capaz de juzgarlo o no quieres juzgarlo, porque no hay intención del sistema de justicia, yo me activo como Corte Penal Internacional y o sea, me activo y me aboco a investigar esos casos y juzgarlos. Por eso es que existe la Corte Penal. Y por eso es que hay países que no son parte, como Estados Unidos, Rusia, Israel, China y muchos más, un grupo más, pero en realidad en América Latina la mayoría está allí, en Europa todos están allí, o sea, hay un montón Europa digo, Europa Occidental, eh, hay un montón de países que son estados parte. Entonces, ok, esto es la base de qué es la Corte. Con Venezuela ocurrió que en el año 2017 vivimos 4 meses de protesta. Los que lo vivimos todos los días en la calle, hubo una represión gigantesca y eso hizo que la corte se activara en 2018. Muy rápido, o sea, entre la represión de 2017 y febrero de 2018, que es cuando la corte dice, epa, en Venezuela pasaron cosas graves, no hemos visto que el Estado venezolano se mueva, no ha habido intención de investigar esos crímenes, no han reportado nada, no hay como una investigación de la cadena de mando de los altos
responsable, nosotros nos vamos a activar. Entonces, se conectó Jesús González. Buenas Jesús, noches. bienvenido. Vale, Luis Carlos, saludos kilómetros, ¿me escuchas bien? Sí, te ves ahí medio frisado, pero ahí está. Perfecto. Mira, Perfecto. 50 millones, pero nada, aquí te estoy escuchando, adelante. Dale. Yo Bueno. sé que todos están buscando formas de financiarse, yo lo entiendo, pero al mismo tiempo ustedes tienen Google Maps como también lo tiene Estados Unidos y saben dónde quedan las cosas, así que la orden pareciera por ahora simbólica para meter algo de presión. Pero son 50, papá, y me confirman que es a paralelo. A USDT. Ah, bueno, también. Entonces, líder, nos quedamos en el año 2017-18, en Mira, donde... entonces, es ahí que pasa. Ojo, este punto que te estoy dando es importante porque hay gente que escucha. La Corte se fundó en 2002, entonces dicen, tienen 23 años investigando a Venezuela y no consiguen nada. No, eso no es así. El conflicto arranca en el 17, aunque hubo gente que se activó en 2014, hubo gente que se movió en 2002, 2003, o sea, hubo gente que hizo cosas. Lo del 2017 fue tan grave, Kilómetro y Jesús, que no fue que se activaron solo las víctimas, fue que se activaron 5 países. Entonces, no había pasado antes en la historia de la Corte, ahora sí es más común, pero Venezuela fue un caso insignia, donde llegó Colombia, Chile, Paraguay, Canadá, Argentina y Perú también, son 6. Y esos 6 países le dijeron a la Corte Penal como Estado, le dijeron, mira, en ese país de allá que se llama Venezuela pasó param pam pam, esta cosa gravísima. Ellos documentaron algunos casos de víctimas que les habían llegado. En el Recuerda caso, que ese año... Wilmer Azuaje llevó a lo de Óscar Pérez y llevó lo de muchas cosas a la CPI, evidencia física, también lo del concejal Albán. Él me dijo, Sí, porque ellos fueron pero hasta allá. esos son crímenes ocurridos en el 2018. Okay. Aquí te digo que ellos se activan en el 17 y se activan porque aparecen estos países y le dicen al fiscal, mire fiscal, o a la fiscalía, en Venezuela pasaron estas cosas graves, actives. Entonces se abrió lo que en la corte llaman el examen preliminar. Ese examen preliminar empezó el 9 de febrero del 2018. Y es una fecha importante porque el mismo día se anuncia el examen preliminar de Venezuela y el de Filipinas. Y eso nos permite ver que son situaciones que nacieron el mismo día. Y por eso es clave porque en este momento el presidente de Filipinas de ese momento, que era Rodrigo Duterte, está preso ahí en La Haya. Ya lo tienen preso. A Duterte ya lo agarraron y desde el mes de marzo está ahí. Y a Duterte, Luis Carlos, y a Duterte lo agarraron sin haber hecho público en ningún momento la orden de captura, ¿cierto? Ajá, sí. Con Duterte no se publicó nunca una orden de captura, no se anunció, sino que él estaba en Filipinas. Les doy un poquito de contexto. Duterte fue presidente, luego él no se postula. El siguiente presidente se llama Marco Jr., que es el hijo del dictador Marco, que gobernó Filipinas hace mucho tiempo. Pero bueno, en este caso Marco Jr. ganó su elección democráticamente. Y la vicepresidenta de Filipinas es la hija de Duterte, es la hija de Rodrigo Duterte. En Filipinas tú puedes votar por los dos cargos. Votas por presidente y votas por vicepresidente. Y la gente votó así, votó Marco Jr. y a la hija de Duterte. Entonces, Duterte decía, bueno, mi hija es vicepresidenta, me puede salvar, qué sé yo. Marco Jr. no hizo más nada hasta que se peleó. Cuando se peleó con Duterte y con la hija, por un lado le abrieron vamos a decir, como una interpelación a la hija en el Parlamento y aprovecharon que Duterte había ido de viaje para que cuando volviera a entrar al aeropuerto lo agarraron ahí. Y Marco Jr. básicamente coordina con la corte y dice, yo te lo entrego. Ese acuerdo fue privado, nadie le dijo nada a nadie. Una hasta pregunta. que Duterte entró en el aeropuerto y lo agarraron. No habían 50 millones de por medio. No, ok. no, Imagínate cuando... Ok, adelante, líder. Sí. Entonces, bueno, vuelvo a 2018, porque en 2018 arranca el examen preliminar. ¿Qué carrizo es un examen preliminar? Es el momento en el que la Fiscalía de la Corte dice, epa, nos activamos porque en Venezuela pasaron cosas. Tenemos que averiguar qué cosas, de qué nivel de gravedad, qué crímenes se cometieron allí. Caramba. Y lo otro que ellos tienen que determinar... No, o sea, y no es que lo hacen por inocente. Es una cosa de, epa, déjame investigar yo
Porque el proceso penal, el juicio penal, tú no puedes entrar prejuiciado, tú no puedes entrar... No, tú entras de forma objetiva. Dices, pasaron cosas graves en Venezuela, vamos a ver qué hay. Pero lo segundo que tienes que ver es, ¿Venezuela es capaz de juzgar esto dentro de su territorio, sí o no? Es capaz, o sea, tiene No, porque tribunales, tiene jueces independientes, tiene interés en hacerlo, llamó a interrogatorio a algún alto cargo, hay una comisión de la verdad, o sea, todo eso, la Corte tiene que tomar nota de, oye, ¿hay o no hay condiciones? Entonces, ahí también la gente decía, bueno, pero apúrense, pero muévanla. Y bueno, eso llevó su tiempo. Eso de 2018, ese examen preliminar, se cierra en 2021. En 2021, la Corte dice, señores, en Venezuela hay razones para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Cuando uno dice hay razones para creer, es un término jurídico. Ellos hasta que no lo juzguen, no pueden decir, más allá de toda duda razonable, se cometieron estos crímenes. Ellos tienen que decir, hay razones para creer que esto pasó y sabemos además que Venezuela no va a juzgarlo. Entonces ahí se activa, ahora sí, a nivel de investigación, la Corte Penal. Y eso arranca en 2021. Entonces, 3 años, del 18 al 21, ¿es mucho tiempo o es poco tiempo? Pues mira, un ejemplo sencillo. Con Colombia, ese examen preliminar duró 18 años. ¿Y por qué dura 18 años? Porque Colombia, desde el 2003 que empezó esto, Colombia le dijo en su momento a la Corte, le dijo, mira, yo sí puedo juzgarlo dentro de Colombia. O sea, yo voy a hacer lo posible, ayúdame a cambiar el sistema judicial, a cambiar los jueces, a formarlos, a tener tribunales independientes. Y ojo, Colombia lo logró. Colombia estaba de la mano de la CPI y de muchos organismos internacionales. A Colombia le llegó mucho financiamiento por temas de paz, diálogo, el fin del conflicto armado. Y bueno, a lo largo de los años, poco a poco, fueron mejorando su propio sistema. Por eso es que tienen un sistema tan independiente que en su momento inhabilitó a Petro. También ahorita le hicieron un juicio a Uribe, le impidieron la reelección a los presidentes en Colombia. O sea, es un sistema judicial que por ahora se considera autónomo. Lo podemos criticar, lo podemos ver, pero comparado con el de Venezuela, el sistema colombiano tiene jueces de carrera, tiene jueces que hacen concurso, claro, hacen concurso de oposición. En Venezuela, para que lo sepan, ningún juez tiene su cargo por un concurso de oposición. Son jueces designados a dedos. Son provisionales, son miembros del partido. Entonces, esos son diferencias. Entonces, con Colombia nunca se pasó a la fase de investigación. Se quedó siempre en examen preliminar. Luego Colombia dice, mira, yo tengo la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, abren su propio proceso de juicio a guerrilleros, a paramilitares, a qué sé yo, y la Corte dice, ok, yo me retiro, o sea, este país puede hacer su propio proceso interno, sigan adelante. La Corte va a Colombia, de vez en cuando monitorea cosas, pero no está juzgando a Colombia. Con Venezuela sí. Venezuela es el primer país de América que pasa a investigación. Y eso tenemos que verlo como ya eso fue una gran ganancia, pero claro, queremos llegar al juicio. Ok. Estamos en proceso de investigación todavía. Ok, entonces, eso fue 2021. ¿Qué hizo el gobierno? De una se metió y dijo, no, ustedes no tienen que investigar. Y no tienen que investigar porque en Venezuela no se cometieron crímenes. Esa fue una línea. No tienen que investigar porque en Venezuela ya nosotros estamos haciendo las investigaciones. Entonces, claro, la Fiscalía de la Corte decía, dame las pruebas, o sea, dame los expedientes de los casos, demuéstrame que le abriste un proceso a alguien, a un jefe. Entonces, claro, el gobierno decía, no, pero mira este caso, y le mandaba un expediente. Entonces, la Corte tenía que revisarlo y el expediente le llegaba meses después y el gobierno retrasaba la vaina y decía, no, mira, esto es un expediente de unos policías por una cosa menor. O sea, tú no estás juzgando tortura. Tú no estás juzgando desapariciones forzadas, tú no estás juzgando violencia sexual, que en Venezuela lamentablemente es muy común. Tú no estás juzgando persecución política, ejecuciones extrajudiciales. O sea, la Corte en esos años, 2022, 2023, veía que Venezuela no cooperaba, no cumplía, no entregaba nada, pero en paralelo la Corte estaba haciendo la investigación. Entonces, Venezuela retrasó el proceso lo más que pudo, lo retrasó, le decía a la Corte que ellos iban a ayudar, que iban a mandar unos papeles y luego mandaban basura, y la Corte tenía que investigar. Esta parte es importante. ¿Qué es investigar? ¿Qué es investigar? Porque ahí la gente también se molesta. Es como, pero ¿qué carrizo hay que investigar si para mí está claro que en Venezuela hay crímenes? Pero es que imagínate. Sí. Claro. Hay un video de una tanqueta atropellando a unos gochos.
sea, ¿qué tú A vas a todo, es que hay de investigar, papá? todo. O sea, ¿qué vas a investigar ahí, papá? Yo estoy contigo, y ojo, recuerden también que yo soy víctima, o sea, soy periodista, soy defensor de derechos humanos, pero yo también soy víctima. Entonces, cuando uno decía, pero ¿qué carrizo están investigando si están claros los crímenes? Bueno, los crímenes de lesa humanidad tienen una particularidad. Ya le dije al principio que son los más graves de todos, ¿no? Los más rudos. Entonces, no se trata de determinar si a la gente la torturaron o no, si la detuvieron o no. Ya para la corte eso está. Eso lo saben, es decir, están las pruebas, están las víctimas, esas cosas ocurrieron. O sea, el hecho de que exista el helicoide ya te demuestra que claro que hay presos políticos. Recuerda que el helicoide no es una cárcel, es el centro de la policía de inteligencia. Entonces, claro, ¿cómo la policía de inteligencia va a tener celdas con personas encerradas? Bueno, eso significa que son cárceles de presos políticos, no son cárceles regulares. O sea, ahí tienes un montón de cosas que ya te demuestran que hay crímenes en Venezuela. Pero lo que determina que sea crímenes de lesa humanidad, o sea, el nivel más alto, ya no es solamente una violación de derechos humanos, sino el nivel más alto, es que esos crímenes se ejecuten de forma sistemática y generalizada o generalizada. En Venezuela se cumplen las dos. ¿Qué significa esto? Que tú ves los casos del Zulia, de Barquisimeto y de Táchira y son igualitos. A la gente la detienen sin orden judicial, la desaparecen, la torturan, la incomunican, le impiden conseguir un abogado. Si eres de un partido opositor, te persiguen, te discriminan, te extorsionan. O sea, hay un montón de cosas que son igualitas en todas partes. No, y se Entonces, normalizó, y se normalizó. Claro, normalizar en el sentido de que se vuelve la norma, se vuelve lo que le pasa a todos. Sí, o Eso sea, no significa que es sorprende, sistemático pues, o y sea, generalizado. no sorprende porque no, se lo llevaron. Claro, se llevaron a fulano, cónchale, qué chimbo. Ya la gente sabe que no tiene derecho a un abogado, no se va a comunicar más nunca con nadie, hay que adivinar Sí. dónde están, al punto de que la gente se acostumbró a ver personas pidiendo por presos y se normalizó, pues, no es una cosa Sí. extraordinaria, no es algo que la gente, wow, está pasando, no, es algo que ya el venezolano lo ve y sabe. Y por eso es que Sí. la impotencia de todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué tanto? Si ya nosotros que estamos aquí nos acostumbramos que sucedan eso, se llevan periodistas, se llevan creadores de contenido, se llevan políticos, ahí la líder está escondida. Eso es lo que Sí, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que determinar que esos crímenes están ocurriendo en 20.000 distintas presos partes. desde que llegó Maduro al poder, Claro, kilómetros. 20.000. claro. 20 ¿Qué es lo mil. importante? Sí, en total 20.000. Y más de 10.000 Registrados personas, por foro penal, ¿no? Es decir, pueden claro, ser muchos más. muchos más, muchos más. Madre Y mía. más de Pero el 10.000 foro penal tiene están en su contabilizados casa. 20.000 presos desde que llegó Maduro al poder. Naguará, qué Claro, locura. pero fíjate además que de esos, más de 10.000 personas están en su casa, pero tienen medidas cautelares. O sea, gente que tiene régimen de presentación, que no puede hablar, que tiene un juicio abierto. O sea, o sea, son como presos políticos, pero que están por la vida, están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la Corte lo que tiene que investigar es cuál es la responsabilidad en esos crímenes de los más altos mandos. Es decir, tienen que demostrar que se dieron las órdenes, que ellos sabían, que los altos mandos sabían que se están ejecutando esos crímenes y ser como muy concretos de cuál es la ruta. Es decir, un policía o unos guardias o lo que sea desaparecen a alguien o lo torturan. Bueno, ¿quién es su superior que le dio la orden? ¿Quién es el que manda sobre ese superior que le dio la orden? ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el presidente? O sea, tienen que hacer todas esas capas. Y ese es el punto donde nosotros no podemos decir, ya tenemos todas las pruebas. Porque no es lo que tú sientas, no es lo que tú hueles, es que necesitas documentos, necesitas grabaciones, necesitas testigos, necesitas... a esto le llamamos armar un rompecabezas. ¿Desde cuándo se está armando el rompecabezas? Desde, por ejemplo, sin 2018. ninguna... No, se está armando desde que la investigación dejó de tener retrasos del gobierno. Es decir, desde ¿Cuándo? 2023-24. Caramba, no te lo puedo creer. ¿No? Claro, pero ojo, la situación venezolana ha ido más rápido que la de otros países en términos de investigación. Entonces, está en su línea, es decir, ellos van sustanciando pruebas, hablan con algunas víctimas o testigos. Ojo, esto puede pasar fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela es imposible porque el Estado no coopera y porque la gente está en riesgo. Entonces, ellos van colectando estas pruebas. Y en este año 2025 estamos en el punto en el que ya pudiese haber órdenes de captura, esa es una posibilidad, puede haberlas privadas o públicas,
O si no, estamos en la etapa donde están seleccionando cuáles son esas personas a las que van a señalar como responsables. Entonces, ni está dormido, ni está dejado a un lado. ¿Okay? Una Es pregunta, una situación el tema activa y preocupante. con Karim Khan, que supuestamente él era cómplice de ese retraso porque tenía una cuñada, no sé quién era, Sí. una cuñada, era su cuñada que estaba dentro del sistema chavista, ¿no? Algo así. Sí. Sí, te cuento esa Ajá, porque eso cuéntame. ocurrió en 2023. Ok. El chavismo, como te decía, metió muchos retrasos al sistema. Entonces, en el 2023 hacen varias apelaciones. La apelación es cuando tú le dices a la corte, mira, yo creo que esa investigación que tú estás haciendo no la deberías hacer. O sea, no te metas en Venezuela, nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, Venezuela apela ante la corte y dice, paren eso y te voy a dar todas estas razones para que detengas el proceso. La corte dice, mira, vamos a hacer algo muy fácil. El 7 y el 8 de noviembre del año 2023, eso ya pasó, vamos a hacer unas sesiones en la sala de apelaciones de la corte y ustedes como Estado venezolano presenten todos sus argumentos. La fiscalía va a presentar todos sus argumentos de por qué la investigación tiene que seguir adelante y se suma luego la unidad de víctimas de la corte que ellos representan a las víctimas en términos como, vamos a decir, amplios, ¿ok? Distintas víctimas. No es que hay una persona que se llama Jesús González, Luis Carlos Díaz, o sea, no, ellos representan gente que no es pública ni visible para protegerlos. Pero entonces se suman y dicen, yo también quiero participar y decir mis cosas. Entonces, el 7 y el 8 de noviembre, eso fue, en términos jurídicos, una pelea con un ring de 4 partes. Estaban los jueces arriba, de este lado estaba el gobierno venezolano defendiendo que se parara la investigación, del lado contrario estaba la fiscalía diciendo que no, que la investigación tenía que seguir, y del otro lado estaban las representantes de las víctimas. Y eso fue durísimo. El Estado venezolano hizo 6 apelaciones y en su equipo de defensa nombran, o sea, que ellos pueden contratar abogados en cualquier parte del mundo que estén especializados en corte penal. Eso es una lista que existe de abogados que, ojo, defienden a los perpetradores y a las víctimas. O sea, los abogados defienden a quien tú contratas, ¿no? Y contrataron a unos expertos y dentro de ese grupo meten a una señora de apellido Alaguendra. Esta Alaguendra es la hermana de la esposa de Karim Khan. ¿Okay? Eso pasó en noviembre del 2023. ¿Qué pasó allí, kilómetro? Que nadie reclamó. Cuando ese proceso arranca y la lista de abogados es pública y se dice, mira, esto va a pasar así, esto va a ser así, tal, nadie dijo nada, nadie reclamó nada. O sea, no fue un escándalo, no pasó mayor cosa. Caramba, Uno pudiese decir, mira, esto está feo porque pudiese ser que la defensa de Maduro tenga ventaja porque tiene acceso a más información. Pudiese ser que el fiscal Karim Khan les va a pegar suavecito, no les va a hacer la cosa difícil para que ganen. Pues bueno, te cuento. El gobierno venezolano perdió todas las apelaciones. Las Obvio, las pero es que 6 imagínate. hicieron, las perdieron. Claro. Pero entonces tú dices, entonces, ¿qué ventaja tenía tener ahí a la cuñada del fiscal? O sea, Pero de porque la alguna defensa manera hizo... retrasó, de alguna manera. No, o sea, Y el retraso entonces, estaba allí pero por Karim, atacar el... ¿por qué lo sacan Ajá. ahora? Que recientemente va para afuera el tipo. Voy a eso. Es que tenemos que ir pasito a pasito. Ok, disculpa. ¿Qué pasa? Que en ese momento la fiscalía pegó duro y ganó las 6 apelaciones y el Estado venezolano hizo todo lo que pudo, pero no ganó ni una. Es que no le dieron la razón en nada. Esa decisión salió en marzo del 2024. Por alguna razón, en septiembre del 24 del año pasado, sale la noticia de la cuñada de Karim Khan es la defensora de Maduro. Y tú dices, epa, ya va. No es la defensora de Maduro, era parte del equipo de defensa de Venezuela, es una manera de verlo, pero lo otro es, ya estuvo en el equipo y ya perdió. Ella mañana puede no estar en ese equipo, porque Venezuela no está litigando, no hay un proceso abierto, o sea, ya pasó, ya fue. No, pero esa gente que defendió al régimen no hay que execrarla de la política, ¿ves? Claro. Tienen que tener moral, o sea, señores, por favor. Mira, pero ¿qué pasa? Que en el sistema de justicia, hasta los criminales tienen derecho a tener un abogado. Y el abogado sirve a quien le paga, a quien le contrata.
O sea, no podemos criminalizarlo tampoco. Pero aquí, ¿qué pasa? Que sale el escándalo, no, la cuñada, Karim Khan, que lo compraron, que fue un horror. Y lo que decíamos nosotros era, ya va, pero si esto lo ganamos, o sea, lo ganamos las víctimas, esto siguió adelante, ¿de dónde viene este ataque? Si Karim Khan no pegó más suave, la cuñada no pegó más duro, tú decías, pero ¿de dónde viene esto? Y claro, ayuda mucho al discurso que le queda al gobierno, que es desprestigiar a la corte como sea. Decir, esto no sirve, están vendidos, están comprados, todo este desastre. En paralelo, pasa otra cosa. Y es que Karim Khan le ocurren dos cosas el año pasado. Por un lado, abre el proceso a Palestina e Israel, abre ¿cómo decir? La etapa ya de caso, y entonces dice, aquí hay 3 órdenes de captura para Hamas, para líderes de Hamas, y 2 órdenes de captura para Israel, que son Netanyahu y su exministro de Defensa. A todos los acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué con Israel fue rápido y con Venezuela no? Pues pasan varias cosas. Primero, los crímenes de guerra, en este caso para documentarlo, es mucho más fácil, son más visibles, está más claro quién dio la orden, porque para que haya una guerra, la orden te la tiene que dar el presidente. O sea, las cosas vienen de más arriba. Pero además hay crímenes que ocurrieron en cámara de televisión. O sea, se hicieron los anuncios oficiales, hagan esto, muevan esto, no sé qué. Entonces, para cubrir el estándar de prueba de decir fulano es responsable, es más rápido, es más fácil. Y también la Corte lo hace para tratar de frenar un conflicto que hasta el día de hoy no ha parado. Entonces, no podemos ver como malo una cosa que más bien juega a nuestro favor. ¿En qué sentido juega a nuestro favor? Porque nos demuestra que la Corte le puede abrir órdenes a presidentes. Lo abrió a Putin, lo abrió a Netanyahu, lo abrió a Duterte. Entonces tú dices, coño, esto puede funcionar a nuestro favor. Eso es lo primero. O sea, se metieron con Israel-Palestina, que ya es un escándalo. Y lo segundo es que una funcionaria de la Fiscalía dice, mira, en mis viajes internacionales, asistiendo a Karim Khan, él intentó abusar de mí. Y esta funcionaria lo dice dentro de la corte, dice, este señor me ha acosado sexualmente. Y eso, aunque eso es tremendo chisme, o sea, eso es tremenda noticia. O sea, que el calvito es mañoso. Algo pasó ahí. Entonces, esta funcionaria dice, mira, yo estoy bajo acoso y si hay hombres poderosos que en sus cargos de poder han estado vinculados a esto, por ejemplo, el primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Campo, también tuvo acusaciones, Almagro en la OEA ha tenido acusaciones, pero con Karim Khan pasó algo distinto y es que no se la dejaron pasar. La Corte decide, como esto es una situación extraordinaria y para preservar la neutralidad de la Corte, la transparencia, este año deciden abrir un proceso contra el fiscal fuera de la Corte Penal. O sea, ellos dicen, yo no puedo juzgar a este tipo dentro de esta corte porque hay personas, bueno, que trabajan con Karim Khan, que son sus compañeros, que recibieron órdenes de él. Claro. Entonces, ese proceso lo están haciendo en la ONU. ¿Okay? En la ONU hay un organismo dentro de la ONU que está para esta función y está siguiendo el proceso con Karim Khan. ¿Qué están haciendo? Le están permitiendo a ambas partes, víctima y acusado, que tengan defensa, que presenten sus argumentos. Es un juicio, vamos a decir, con todas las garantías, pero fuera de la Corte Penal. Entonces la Corte le dice a Karim Khan, usted está bajo esta presión, retírese temporalmente de su cargo. Entonces desde marzo de este año, Karim Khan sale de la Corte, ya no está yendo para su oficina, no está ejerciendo como fiscal, pero es como un permiso temporal. Entonces, ¿quién se encarga ahora de la Fiscalía de la Corte? Los 2 vicefiscales. Las 2 personas que estaban bajo Karim Khan, ¿okay? Que es una mujer y un hombre, en este caso el hombre es de apellido Niang, es de Senegal. Bueno, resulta que Niang, que era vicefiscal y ahora es fiscal encargado, Niang era el que estaba coordinando al equipo de investigación de Venezuela. ¿Okay? Entonces, no vayan a creer que como Karim Khan ya no está en su cargo en la Corte, entonces la situación en Venezuela se paró o va a empezar de cero, que es otro mito urbano. ¿Okay? Esto empieza de cero. No, el fiscal Niang, igual a su cargo está el equipo de investigación de Venezuela, que sigue siendo la misma gente, el equipo técnico, gente que está sustanciando pruebas, armando el rompecabezas, y el cargo le queda a Niang de forma encargada. Entonces, eso es la primera cosa que pasó en marzo. Lo que pasó el viernes es inédito en la historia de la Corte. ¿Por qué? Pero es que hay muchas cosas inéditas. Sí. Todo es especial. Es que en Venezuela es así, todo es inédito. Sí. Todo...
Chamo, ¿qué tiene Todo Venezuela? Yo no sé qué es lo que pasa, ¿vale? es que, Ajá, o sea, entonces. ¿por qué tenemos que ser especiales para todo? ¿Por qué no somos aburridos y metódicos? Bueno, nos toca esto. La Corte recuerda que tiene 20 años de historia. Ok, Entonces, eso es poco tiempo. es Eso es poco poco tiempo. tiempo. Entonces, ellos tienen que ir haciendo los procesos y tomando decisiones que no se habían tomado antes. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay conflicto de interés, o sea, cuando hay un choque, por ejemplo, que Jesús González sea mi primo y en paralelo él sea el alcalde y me contrate, Claro. ¿sabes? O que tú seas mi Nepotismo. cuñado y nepotismo, ese tipo de cosas. Hay conflicto de interés y en la Corte Penal está prohibido cuando hay procesos judiciales, cuando empieza el juicio, cuando está el caso concreto. No estaba legislado, no estaba claro qué pasaba en las etapas previas. Porque este asunto de que haya una apelación tampoco había pasado antes en la Corte como pasó con Venezuela. Ese proceso de apelación de 2 días no ha pasado con ningún otro país. Entonces, como no estaba legislado, no se podía decir que Karim Khan tenía un conflicto de interés, esa figura no estaba allí. O sea, no era un problema en ese momento. Entonces, ¿qué pasa el viernes? El viernes la sala de apelaciones dice, ok, ya va. Vamos a decir que de fondo todavía no vamos a establecer si Karim Khan tiene o no tiene este problema grave. Pero esto se ve feo. Y eso se ve feo en términos jurídicos, lo llevan al punto de decir, mira, la justicia tiene que parecer justa. Si esto a las víctimas les cayó mal, si esto genera dudas en el proceso, es mejor decirle al fiscal que se separe. Entonces el viernes lo que hace la Corte es que le dice al fiscal, usted excúsese del caso venezolano. Usted no va. Usted renuncie. Porque si usted no renuncia en 3 semanas, yo lo voto. Yo lo voy a votar de la investigación de Venezuela. Pero fíjate por qué pasa. No pasa porque cometió un crimen. No pasa porque pasó algo. No. Dice, solamente para preservar el proceso, la transparencia, la fiabilidad, la confianza que podemos tener nosotros, usted se va. Ya, tú estás diciendo algo que no sé, me está llenando de alegría. Ellos están cuidando su imagen, ¿no? O Sí. sea, que todo lo que le escribimos en Instagram a los tipos le afecta. No te lo puedo creer. O sea, en términos de opinión pública, le dicen, mira, esto pesa, claro. La imagen de la Corte pesa. Ya. ¿Cómo se ve la Corte? Ok, tú que eres especialista en eso, señores. Yo le quiero dar las gracias, primeramente, a todos los que acudieron el llamado hace 4 o 5 meses cuando dijimos que le íbamos a escribir todas las publicaciones a esos tipos. Y ustedes siguieron escribiendo, yo también he seguido poniendo SOS. Y bueno, aquí está este especialista Luis en ese tema. Y con lo que nos está revelando, quiere decir, señores, que de alguna manera estamos influyendo en las decisiones que se han estado tomando en la CPI. Todo suma. Lo que quiero decir es todo suma, todo está sumando. Incluso la gente, como decías, el caso de Wilmer y otros que han ido a la corte o que en la web tú puedes entrar a una cosa que se llama OTP Link, Office of the Prosecutor. El OTP Link es una página web segura y encriptada donde la gente puede enviar pruebas, la gente puede enviar denuncias, puede decir, mira esto que pasó o mira esta información que yo tengo. O sea, la capacidad que tenemos todos de participar ahí es importante. Pero lo más clave del viernes no es solamente esto que te cuento que la Corte le dice al fiscal, o usted se va o yo lo voto para preservar este proceso, sino que además se están curando en salud. Porque si mañana, un ejemplo, mañana se abre el caso, y de pronto dicen, vamos a acusar a fulano y a fulano y fulano, y sientan a alguien en el banquillo, lo primero que va a decir el chavismo es, epa, pero es que este fiscal tiene conflicto de interés. Entonces, ellos que sembraron el conflicto de interés, que lo crearon, iba a ser su carta ganadora para fastidiar el proceso más adelante. Entonces, lo que hace la Corte es preparar el terreno. Es decir, mira, esto va a ir para adelante, esto puede seguir sin tener estas municiones que pudiese tener el gobierno más adelante. Esa es una parte.
Ahora estamos Luis parados Carlos, ¿podría haber dime. orden de captura? Luis Silenciosa. Carlos, ¿podría haber orden de captura en este momento, aunque no lo hayan anunciado? Es que nadie lo puede saber en el planeta Tierra. Eso es algo que solo sabe la Fiscalía, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, y entre ellos discuten cuál es la mejor estrategia. Y te presento varias. Tú puedes tener órdenes de captura pública. O sea, el fiscal sale y dice, en este caso el fiscal encargado, dice, miren, vamos a hacer una orden de captura contra fulano, fulano y fulano. Órdenes de captura y de comparecencia, que puede decir, venga y declare aquí en la corte. Puedes hacer privadas, o sea, como reservadas, que solamente la pasas a Interpol o a un Estado miembro. Ni siquiera se lo tienes que pasar a todos los países, sino a un Estado parte, como acaba de pasar con un caso de un libio. Este caso es importantísimo. Hace 2 semanas, la corte dice, miren, agarramos a uno en Alemania. Entonces, cuando revisan, resulta que por el caso Libia hay 8 órdenes de captura públicas y las privadas nadie sabe cuántas son. Entonces hay un tipo que es de Libia, que estaba en Alemania, que él era director de una prisión, era el jefe de una prisión y la gente lo denunciaba por torturador, por desaparecer gente, por maltrato, Tipo un montón de malo, un tipo cosas. malo. Entonces, es un tipo malo. Entonces, ¿qué pasa? La corte le dice a Alemania, le dice, mira, este tipo está ahí, toma la orden de captura, Alemania activa a su policía, dicen, está aquí, lo agarran y 2 días después la corte dice, mira, ya lo tenemos. Está en Alemania y en algún momento lo vamos a traer para La Haya y listo. O sea, avisaron después de que ya lo tenían. Entonces, tienes modos híbridos. Porque igual están las 8 órdenes de captura contra unos Ok, tipos pero que la quizás se CPI no queden tiene dentro un de Libia. ejército ni nada. Él simplemente No, apela a la no. comunidad internacional para Sí. que... Depende de los países miembros. Por ejemplo, Putin tiene una orden de captura de la corte. Entonces, ¿qué Ah, pasa? Mientras Putin se mantenga en Rusia, no pasa no nada. pasa nada. Él intentó ir a la reunión de los BRICS que hubo en Sudáfrica y Sudáfrica le dijo, no vengas, si tú vienes yo estoy obligado a detenerte. En serio. Sheinbaum en México le dice, véngase para México a mi toma de posesión de la presidencia. Y es la justicia mexicana la que dice, no, si ese señor viene yo lo tengo que detener. Ay, lo Entonces, mismo pasa con claro, Netanyahu, ¿no? ya, ahí es un caso, ya es igual pero distinto. Después, Putin intenta ir a los BRICS en Brasil. Eso fue hace un mes. Entonces, ¿qué pasa con Brasil? Cuidado con esto. Lula, el año pasado, le pregunta, mire, la reunión de los BRICS va a ser en Brasil el año que viene. ¿Usted va a invitar a Putin? Y Lula dice, yo creo que sí, Putin puede venir. Y es el sistema judicial brasilero el que le dice a Lula, vos está equivocado. Ese tipo, si viene, lo agarramos. Punto. Entonces, claro, Lula dice, oye, amiguito, mejor no venga. Cónchale, pero Entonces, ahí era el momento, ¿vale? ¿Te imaginas? claro, uno diría, ¿por qué no se quedan callados y lo agarran? Vale, pero, a ver, los países necesitan actuar de modo coordinado. ¿Qué pasa con Netanyahu? No, Con y si tú Netanyahu es lo agarras a mismo. Putin, te metes en Sí. tremendo peo con Rusia, pero tampoco es que... Claro, o sea, y ojo, piensa que los funcionarios de la corte tienen que estar viendo para los lados porque están amenazados por Rusia. Algunos tienen órdenes de captura en Rusia, algunos jueces, tienen espionaje y en paralelo es de Rusia, de Israel y también presiones financieras de Estados Unidos. O sea, estar en la corte Nah, no es guará. poca cosa. Por eso es que insisto con la cosa uno pone ahí Venezuela y hay gente que te dice, pero Maduro pudo comprar a la corte. Tú dices, ya va, ¿por qué Maduro sí la compró y no la compra Rusia? Que ¿Por tiene qué no más la compra dinero. Israel? Tiene todo, tiene plomo, tiene todo. Entonces, viene esta parte. Con Netanyahu tiene orden de captura, entonces, claro, él no puede moverse a ciertos países, pero a Estados Unidos sí, y fue para Estados Unidos porque ellos no son parte de la Corte Penal Internacional. Entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿cuándo la ejecutan? Hay uno que es Hungría. Hungría en este momento está siendo, vamos a decir, gobernado por un señor que se llama Orbán. Orbán es un hombre de extrema derecha, pero a pesar de eso es amigo de Putin, es pro Putin. Entonces, este Orbán le dice a Netanyahu, vente para acá, yo te recibo y me sabe a casa de la Corte Penal. Y entonces él ordena que Hungría se retire de la Corte. Ordena eso, recibe a Netanyahu se va y la corte dice, para allá va, tú no te puedes retirar de la corte de un día para otro.
en la carta del Estatuto de Roma dice que si usted se retira, avisa y un año después es que eso se cumple. Entonces, usted, Orbán, rompió la norma y usted puede también ser sancionado. Entonces el tipo se mete en un lío a Hungría, pero como lo vemos nosotros, esto es apasionante, pero como lo vemos nosotros, es un peligro porque también tienes países que con sus palabras, con lo que hacen, debilitan a la Corte. Porque la Corte es fuerte en la medida en que todos los países cooperan, en la medida en la que todos los países ayudan. Cuando hicieron la orden de captura de Netanyahu, Francia dijo, no, yo creo que no lo detendría, déjame revisar. Claro, salieron abogados, juristas, un montón de gente dijo, mira, ¿qué pasa? O sea, en Francia Claro, primero claro. la justicia y después lo demás, déjese de tontería. Y hoy es Francia uno de los países que dice, epa, como que Israel sí se pasó con Palestina, Sí vamos se a pasaron, es que se ayudar a pasaron, Palestina. hermano. Por favor. Claro, claro. Entonces, lo que quiero decirte es que estamos en un momento tenso para todo el mundo, tenso, tenso. Pero Venezuela no deja de estar en el radar, no deja de ser importante. Pero Entonces, según para tu, terminar según con tu el análisis, eso, sí, sí, ¿está cerca la orden de captura o está sí, muy lejos? Este año, sí. el que viene, porque ahorita acaban de anunciar esto, ¿ves? 50 millones por pago móvil. Que eso es otra Por cosa, Cele. por Cele. Eso es otra cosa, pero si tú le sumas los 50 más lo de la CPI, compadre. Ay, compadre. O sea, yo quisiera saber, según tu experiencia, lo que se rumora, ¿crees que salga antes de diciembre eso? Es que no se le puede poner fecha. O sea, de verdad no podemos. Es irresponsable. Es irresponsable. Cónchale, O ¿verdad? sea, y no se puede jugar además con la expectativa de la gente. O sea, no se puede. Lo que sí es bueno que sepamos es que la investigación ya no la puede detener el gobierno venezolano. No lo ha logrado. La investigación ha seguido adelante y el cambio de Karim Khan, por los momentos, por ahora, no representa un retraso. Y explico bien por ahora. El fiscal Nian es el fiscal encargado. Hoy apareció en la Corte Penal un documento que envía el Foro Penal Venezolano, una organización que acompaña a presos políticos y víctimas en Venezuela. Salió esto y salió también un comunicado de acceso a la justicia, que es otra ONG muy buena que sigue el tema de Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que el Foro Penal le pregunta a la Corte, oigan, y además lo pregunta en muy buen tono, para preservar la pureza de lo que pasa con Venezuela. El fiscal encargado puede ejecutar lo que dejó pendiente Karim Khan. Esa es una. La dos es, si él va adelante, si él abre proceso, si esto va para adelante, no lo pueden recusar porque tiene que ser nombrado por quién lo nombra. Lo nombran ustedes en la sala, lo nombran así. Lo que quiero decir con esto es que el Foro Penal está marcando unas dudas, no para que tiremos la toalla, no para que digamos esto es burocracia, sino que le está pidiendo a la Corte, aclárennos porque sabemos que lo que viene es importante. Entonces, hay que esperar a que la Corte responda, muy probablemente responda rápido, porque aquí sí te puedo contar personalmente. Yo estuve en la Corte Penal ahora en junio y hablé con el fiscal Nian, estuve con él muy cerca, estábamos en la misma mesa porque era una mesa de trabajo, y le pregunté, o sea, ¿usted tiene la iniciativa, el liderazgo, la competencia para seguir adelante con Venezuela? Y la respuesta de Nian fue, este es mi trabajo, nosotros tenemos que hacerlo. O sea, no es que voy a esperar a que pasen tiempos más calmos. No, aunque sean tiempos turbulentos, la Corte tiene que hacer su trabajo y seguir adelante. Entonces, ahí es donde yo siento que hay unos espacios de confianza Pero ¿cómo tú que le dijiste? Tú tenemos le que dijiste empujar. cómo, casi calmado. Tú tienes que agarrarlo, hermano, y decir, el país está esperando por ti, líder. Arro, no Mira, sé. el año pasado sí fui muy fuerte, porque el año pasado tenía bastante rabia. Piensa que fue junio del año pasado y estábamos previo a las elecciones. Yo estaba también en La Haya y lo que decía era, miren, todo el tiempo que ustedes se tardaron en llegar a este punto, en ese momento recuerda que ya habíamos ganado las apelaciones. Yo decía, pero vienen las elecciones, se están llevando presa gente todos los días. Yo decía, todo lo que ustedes tarden es gente muerta, gente encarcelada Total. y gente exiliada. Se los dije así de frente. Y la otra que le dije es, bueno, ustedes están esperando a que el Estado coopere, no va a cooperar, y esa curvita de aprendizaje, hasta que ustedes se den cuenta, nos va a costar vidas, nos va a costar proyectos de vida, gente que se Está tiene que ir al costando. exilio. Está costando. Y lo dije con una rabia que luego, evidentemente,
pasó, o sea, muchos amigos míos tuvieron que irse del país, mucha gente tuvo que salir, mucha gente cayó presa, hay gente que ha perdido la vida, o sea, claro que es un desastre y yo quisiera que la corte fuese rápida, pero va con los ritmos del proceso de investigación, porque viene la otra parte. Y no te la conté. En diciembre del 23 también estaba ahí en la corte y yo pude ver cuando liberaron a un tipo de República Centroafricana. De República Centroafricana ellos detuvieron como a 4 y de hecho acaban de condenar a 2. Ya los condenaron a 15 años y 12 años. Y en diciembre del 23 lo liberan y lo liberan porque la fiscalía dice no tengo suficientes pruebas. Si yo llevo a este tipo al tribunal me va a ganar. Y antes de que nos derrote, o sea, antes de que perdamos esto, preferimos liberarlo, juzgamos a los otros que sí tenemos pruebas suficientes Y era un y bueno, matón. después veremos. Era un tipo pieza del aparato represivo, no era muy alto, era como de los cargos más bajos que tenían, entonces dijeron, contra él no hay suficientes pruebas. Me quedo con los más matones, con los más responsables y vamos para adelante. Pero claro, cuando yo vi eso dije, es mejor hacer la cosa bien a que luego se te caiga un caso. ¿Okay? Entonces, estamos en esa etapa donde ojalá se concrete, y sí, estamos claros en que con Venezuela hay suficientes elementos para decir, se cometieron estos crímenes y los responsables son los mandos más altos. Luis Bueno, Carlos, ¿qué amén, piensas tú hermano. que estuviste preso cuando los funcionarios de la corte te dicen que hay que esperar, que eso está caminando, que todavía no? Te lo digo porque los venezolanos en general estamos a veces un pelo mamados, ¿no? De los organismos Sí. internacionales, de los documentos, de las declaraciones, tal. O sea, ¿qué piensas tú que además estuviste preso por este régimen, por el chavismo? Mira, a mí me pasa con este tema que mientras me consigo gente más y más experta, tienen más niveles de duda. Y no de duda, insisto, de que pasó o no pasó el crimen, o será culpable o no será culpable. Digo duda en el sentido de respetar que hay funcionarios haciendo su trabajo y que ese trabajo es serio, está bien sustentado y nos va a dar un buen resultado. Entonces, ¿qué me pasó? Que en una de estas visitas conocí a una persona encargada de temas de investigación, o sea, era como el nivel técnico más alto al que he podido llegar. Y esta persona no fue cínica, no fue cruda y fría, fue una persona que decía, mira, el trabajo tiene que hacerse bien, con Venezuela se ha ido avanzando bien, ellos no pueden decir en qué punto están, no pueden decir si ya terminaron, no pueden decir nada de esto, por mi propia seguridad y la de ellos mismos, ellos dicen esto ha avanzado, sí hay elementos, sí están las piezas del rompecabezas, o sea, cuando estás ahí, Jesús, claro que todos tenemos ansiedad y rabia y muchas expectativas, pero sientes que no se están burlando de ti. Y eso para mí ya es un punto importante. Porque además te encuentras a gente allí que viene de ser defensor de derechos humanos, que viene de trabajar con víctimas. Luego te consigues a otros que son burócratas, como en todas partes, como en Naciones Unidas. Pero sí hay gente que está haciendo el trabajo. Oye, ve, yo no conozco mucho del caso, ahora conozco más gracias a ti, Luis. Pero, oye, si fuera este año esa orden, de verdad, sería... Y tanto por la gente, loco, no tanto porque pagan los tipos, sino por la gente que fue víctima, que fuimos víctimas. Todos los que estamos aquí estamos fuera. Tú estuviste preso, los que murieron, las madres de esos jóvenes, los que están todavía en ese problema, los que recientemente robaron allá que estaban en la vigilia. Sí. O sea, cada día es un día de sangre para muchas personas. Quizás muchos venezolanos dirán, bueno, pero es que las protestas ya pasaron, yo estoy pendiente del dólar. Pero hay un grupo de venezolanos que sigue preso, hay un grupo de venezolanos que sigue perseguido, hay muchos venezolanos que están padeciendo pues la dictadura Sí. y es diario, pues las detenciones son diarias, las desapariciones son diarias, la persecución, la censura. Pero yo te digo algo, ustedes que son jóvenes también como yo, el fin se acerca. No sé, yo... Mira, hay casos negativos que también hay que estudiarlos para decir, yo no quiero que me pase eso que está ahí. Hay un país que se llama Burundi. Con Burundi, la corte dice, aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad,
avanza con la investigación y dicen, aquí están las órdenes de captura, y ese país, lo que hicieron los dictadores allí, los tiranos, fue que se encerraron en el país. ¿Okay? Ellos se atrincheraron, no han salido de Burundi, no han cooperado con nadie y las víctimas se quedaron dentro. Los que están presos siguen presos, hay mucha gente muy fregada. Entonces la corte dijo, yo no quiero que me vuelva a pasar a Burundi. Esa es la explicación de por qué el fiscal Karim Khan fue a Caracas. Él fue a Caracas, se sentó con Maduro, habló con gente del gobierno y dijo, mira, yo necesito que haya cooperación. El gobierno dijo, sí, yo coopero contigo tratando de controlarlo, ¿no? Tratando de dominarlo. Y cuando están en ese juego de cooperación, es Karim Khan el que le dice, bueno, por cierto, te abro la investigación. Eso fue lo que pasó en noviembre del 2021. Dijo, él fue a decirle fue eso. Claro, es que para nosotros ese día fue una locura, porque primero vemos a Karim Khan con Maduro y dijimos, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué locura es esta? Lo controlaron, lo dominaron. Entonces, como la noticia solo la cubría BTV, ellos sacan la parte donde dicen, Maduro se compromete a cooperar con la corte. Yo recuerdo una cosa tan cínica como decir, Venezuela le va a enseñar a la Corte Penal Internacional cómo es la justicia. O sea, una vaina que ojo, cuando llegó a Venezuela el Programa Mundial de Alimentos, que demuestra que en Venezuela había hambre, la gente se está muriendo de hambre, cuando llega el Programa Mundial de Alimentos, lo que dice el gobierno es, no, ellos vinieron a aprender de nosotros cómo es que se hace la soberanía alimentaria. O sea, así de mentirosos son. Entonces, cuando sale la nota de BTV, nosotros no entendíamos qué decía. O sea, estaba como rara, mal escrita. Y cuando sale la información de la corte, es que dice, no, es que le abrió la investigación a Maduro y se la abrió en su cara. Entonces, insisto con este tema de que hay cosas que son a nuestro beneficio, que ganamos y que la gente termina procesándolas como negativas. Aquí, ¿qué fue? Bueno, tuviste la foto de Karim y Maduro y dijiste, le dieron un maletín con oro y lo compraron. Y no. Hasta yo pensé, Entonces, yo digo, bueno, este tipo está en Caracas, un maletincito, para allá para Luis también, para que agarre un poquito. no funciona así. Pero mira, ¿qué pasa? Que lo de Burundi no se puede repetir. Y con Venezuela, entonces, ¿qué pudiese pasar? Por ejemplo, una orden de captura a alguien que esté fuera de Venezuela y lo agarras. Una orden de captura pública a alguien que está dentro de Venezuela, pero que te interesa que quede rayado, que nadie se quiera tomar una foto con él, que ¿sabes? Que Petro no vaya a abrazarlo, que Lula no lo reciba, o sea, que no lo blanqueen, porque bueno, va a estar rayadísimo. La otra puede ser que una orden de captura o varias generen quiebres de gente que dice, mira, yo no me quiero, o sea, húndete tú, porque recuerda que la justicia penal es individual, o sea, si acusan a uno y al otro no, bueno, eso puede generar algún quiebre. Puede pasar que Estados Unidos se active por su lado con otras cosas, otro tipo de presión, y en paralelo la Corte ejecute lo suyo. O sea, hay muchas cosas. Y pueden ocurrir también cambios de gobierno, cambios en el gobierno, que esa es otra. Hasta hace 3 años, Tarek El Aissami era el segundo o tercer hombre más poderoso del chavismo. Y ya ves dónde está ahora. Sí, pero fue por ellos mismos. Claro, pero imagina, esos quiebres internos también ocurren. Lo que pasa con la Corte es que con el ritmo con el que trabaja, tú no sabes en un mes o en 6 meses o en un año cómo está la coalición de poder. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que ellos hagan bien el trabajo y que sea la mejor orden de captura posible. Si es privada para agarrarlo, si es pública para presionarlo, que ellos vean cuál es la que Ahora, más les esas funciona. órdenes pueden ser 2.000 miembros del chavismo al mismo tiempo. No. ¿Cómo No hay es? un límite. 1, 2. Hay casos donde hay 4, te hablé de Libia, donde hay 8 y agarraron a uno en Alemania, que es un 9º. El de Afganistán acaba de salir y son 2 órdenes de captura públicas. Privadas pudiesen ser muchas más, pero no son miles. No son miles. Para que vean esto, tienen que pensar en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son los juicios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los nazis. Eso, ahí fue para jugar a los nazis. Y es como un precedente de qué es la justicia internacional. Lo que pasa es que el proceso de Nuremberg se ve pero como eso un fue tribunal de fatal. ganadores. Nuremberg hubo mucha gente que terminó pagando como que si hubiesen atropellado a un perro. Así, o sea. Sí. Pero también Nuremberg se vio como un tribunal de ganadores. Es decir, yo te gané la guerra, te agarro preso y te juzgo a toda tu gente. Entonces,
Con el paso de los años lo que se ha dicho es, vale, a los nazis por supuesto que había que juzgarlos y había que generar un proceso, pero hasta los nazis necesitan defensa, necesitan un abogado. Entonces por eso es que la justicia se ha ido robusteciendo. Entonces pensar eso dentro de, ¿cómo decir?, en el proceso venezolano, lo que te lleva a pensar algo más parecido a lo de Colombia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y pendiente de lo que están escuchando. No apostemos todos los huevos a la Corte Penal Internacional. Ahí van a ir los cargos más altos para los crímenes más graves. Pero hay gente que podrá escribirme, mira, pero a mí mi casa me la allanaron y me robaron. Bueno, eso no va para la Corte Penal, por supuesto que no. Pero si está registrado y documentado quién fue, cuándo fue, cómo fue, en Venezuela puedes tener proceso de justicia transicional y llevar muchos de estos casos a la justicia dentro del país cuando hay un cambio político. Yo Hay creo otros que casos, por cuando ejemplo, hay un Kilómetro. cambio político, Sí. Luis, a la gente que reprimieron, ellos no van a ir para ninguna CPI, ¿oíste? Ellos van a ir a buscarlo. Te vas a acordar de mí. Por eso es que hace falta justicia. Por eso, o sea, hace falta justicia justo para evitar que haya cosas que son contrarias a la justicia. Ese es el problema. Te vas a Pero acordar de mira, mí. Kilómetro, hay otro ejemplo que es Argentina. Hay unas víctimas que fueron a los tribunales en Argentina y dijeron, a mí me violaron estos derechos humanos en Venezuela y yo quiero que se active un proceso que en Argentina se llama jurisdicción universal. ¿Ok? La jurisdicción universal es que Argentina dice, mira, yo puedo juzgar aquí crímenes de lesa humanidad que se cometieron en otros países. Entonces ellos tienen un caso buenísimo con China y Myanmar, ¿okay? Con personas perseguidas en Myanmar. El caso de los uigures, que es una minoría musulmana que está perseguida. Tienen casos de distintos países, incluso llevaron adelante uno del franquismo, o sea, víctimas del franquismo en España que intentaron hacer un caso en Argentina, y tienes unos venezolanos. Entonces, ¿qué pasa con los venezolanos? Que ya ese caso está tan avanzado que tiene órdenes de captura. Ese es un caso que ya fue más adelante y se están esperando que esas órdenes de captura se ejecuten. ¿Y qué sabemos de allí? Bueno, que son unos crímenes, por ejemplo, cometidos en 2014, que quizás no están en la investigación de la Corte Penal Internacional, pero estas víctimas hicieron toda la tarea, entregaron todas las cosas y avanzó en Argentina. Entonces, ¿qué estamos esperando? Cualquier sistema que agarre a uno ya empieza a generar cambios y expectativas, porque también los funcionarios se han dado cuenta que esto no prescribe, que van por ello. Y tienes también otro preso que está en Estados Unidos, que es un torturador venezolano del año 2013, ni siquiera el 2014, de casos en 2013, y lo agarró ICE, lo agarró Migración, lo tienen retenido y las víctimas se organizaron para decirle a Estados Unidos, epa, ni me lo deporte para Venezuela, ni me lo libere. Ese tipo hay que juzgarlo por torturador. Y vamos a ver si ese caso procede. Entonces, las víctimas venezolanas se pueden organizar en todas partes. Y hay muchísimas cosas que hacer. Luis, yo te creo. Yo estaba bien molesto con la CPI antes de hablar contigo. Luego de hablar contigo creo que estoy menos molesto. Pero bueno, me das otra perspectiva. No sé, es que son tantos años, hermano. A veces estas instituciones han tardado más de lo que el venezolano de a pie puede soportar. Pero bueno, no nos queda de otra. Seguir esperando, orando, bueno, y darle gracias a Dios por gente como tú, Luis, que desde la sombra están haciendo un trabajo que muchos no hacemos, pues por lo menos yo, los que estamos aquí, ninguno hacemos eso, pues es un trabajo de hormiguita. Hay distintos roles. Pero es un trabajo de hormiguita muy importante y te doy un aplauso por eso que tú estás haciendo. Porque es ese trabajo y esa labor que quizás no es tan mediático, pero que a la hora del té suma mucho. ¿Oíste? De antemano te doy las gracias por lo que estás haciendo, pues, y tienes un compromiso conmigo, Luis. Mira, hay varios compromisos, pero te cuento. Pero déjame decirte cuál. Ajá. Cuando emitan la orden, tienes que volver aquí. Pero es que ese día, mira, el día que haya órdenes se celebra, como celebramos el día que se abrió la investigación, como celebramos el día que se ganó la apelación, o sea, hay que celebrar, o sea,
todos son logros de las víctimas, son logros de los defensores, de gente haciendo un trabajo gigante. Sí, pero A mí lo que me pasó aquí, fue Luis, que, porque cuando eso pase te va a buscar Norvein, te va a buscar Carlangola y nosotros te apoyamos antes de dar el palazo. Tienes que venir para acá primero. mira, mira, a mí me pasó que yo llegué a La Haya por otras razones en 2023. Estuve ahí en un programa y yo decía, yo quiero aprender sobre la corte porque de alguna forma tenemos que saber echar el cuento. Entonces, claro, empecé como loco a buscar quiénes son los periodistas que cubren la corte, cuáles son las experiencias de cobertura, cómo te inscribes, cómo trabajas. Y me di cuenta que al final no es que haya un manual que te lo dé todo. Es que tienes que meterte, tienes que leer, tienes que escribir y equivocarte y que te corrijan y que te lleguen los regaños y seguir adelante. Sí. Entonces, por eso es que del 24 en adelante he estado en esto y lo que sabes que me he dado cuenta, primero que hay muchas ONGs venezolanas que hicieron y hacen un trabajo increíble que en este momento no los puedes estar promocionando mucho porque si como están dentro de Venezuela, Se meten corren en riesgo. problemas, claro. Luego tienes Sí, lo meten preso. víctimas que se han organizado de unas maneras impresionantes para que sus relatos lleguen, para documentar. Documentar es cuando tú echas el cuento y dices a qué hora, qué día, qué pasó y tratas de poner orden, quién fue, cómo fue. O sea, dejar ese testimonio que no es un chisme, que es una cosa bien armada. Bueno, hay gente que lo ha hecho. Entonces, tienes un grupo de gente, incluso militantes de partidos políticos, y aquí Jesús me puede hacer eco. Hay muchos políticos que no se asumen como víctimas, que les cuesta, que les duele, que dicen, no, es que esto es parte de ser política, uno tiene que llevar golpes y vamos para adelante. Y a esa gente tú la sientes y le dices, no, ya va, a ti te jodieron, a ti te desaparecieron, a ti te torturaron. O sea, esto hay que procesarlo con un psicólogo, esto tiene que llevarlo con un abogado, ahora eres una víctima. Y cuando esa gente hace clic, se organiza, apela, trabaja, o sea, entonces hay partidos que han logrado llegar a la Corte Penal a mostrar sus casos, a decir, mira cómo nos persiguen políticamente. O sea, lo que quiero que vean con esto es que detrás no es que uno espera que la Corte haga cosas, es que tú estás peleando, trabajando, exigiendo para que los tipos sientan que hay presión. Por eso los mensajes de ustedes en Instagram funcionan, los medios de comunicación siguiendo el tema funcionan. Todo suma. Jesús, líder, dame un cierre ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que la noticia del día son los 50 millones, ¿no? El aumento de recompensa, está todo el mundo contento con esto, Están excitados. esperando que esto empuje esos cambios que está diciendo Luis Carlos. A mí me parece bien importante el tema de la justicia internacional, el tema de la CPI, porque yo estoy convencido que vamos a salir de estos delincuentes. Yo creo que las recompensas van a ayudar a salir de estos delincuentes. Y también creo, al igual que Luis Carlos, que cuando esto avance, la CPI también nos tiene que ayudar a avanzar, pero también tiene que ayudar a que haya justicia y que quienes sufrieron por culpa de estos tipos también puedan tener justicia a las víctimas, que se les reparen los daños que sufrieron, pero que también haya justicia para los criminales y que los podamos ver con sus braguitas ahí bien puestas dentro o fuera de Venezuela pagando por los crímenes que cometieron. Amén. Amén, amén, amén. ¿Sabes qué es una de las cosas más importantes de la justicia? Que hay víctimas que fueron acusadas de terroristas, de conspiradores, de muchas cosas. Y hasta el día de hoy, aunque todos sus amigos le digan, no vale, tú eres inocente, yo te creo, yo estoy contigo. Ese ciclo no se cierra hasta que la justicia no dice, señor, usted es inocente. Y este que está aquí fue el que inventó el cuento y fue el que te metió preso y fue el que te hizo todas las cosas que usted ha contado pero que no le creen totalmente. O sea, el componente de la verdad, de la memoria. Tú sabes que los papás de los chamos asesinados en 2017 van a la fiscalía y dicen, aquí están los papás de los guarimberos. Entonces, ¿qué? O sea, los maltratan, los estigmatizan. Bueno, todo eso es parte de la justicia. O sea, que quede claro que sus chamos son inocentes, que los asesinaron, que las órdenes vinieron de arriba. O sea, por eso es que nos tiene que apasionar el tema de la justicia. Y luego tienes, cuidado con esto, los casos por corrupción, que esa es otra conversa más grande de un montón de gente que puede ser detenida, acusada y demás, sin necesidad de mostrar crímenes de lesa humanidad, bueno, por robarse unos reales, por blanquear plata. Y les digo esto porque hay más de 25 países con procesos abiertos contra venezolanos ligados al chavismo por corrupción. O sea, vamos a ver Que los tipos muchas son más acciones. profesionales en corrupción. Ah, Magísteros. claro.
Ya. Líder, extraordinaria charla, Mira, ¿no? kilómetro, me está escribiendo Wilmer. Wilmer dice que está abriendo el grupo para repartir la cochina. Bueno, hermano, yo los apoyaré en oración. Me bajo entonces, querida gente. Luis, Un abrazo grande. agradecido. Me gusta, o sea, me diste una nueva visión. Me levantaste el ánimo de que la presión que hacemos por Instagram ha funcionado. Una presión cívica, que eso fue algo netamente orgánico, sin que nadie nos dijera, pues algo orgánico. Y bueno, tienes el compromiso conmigo, ya sabes. No es que no, me llamó CNN. No, no, Luis. Que venir primero aquí a celebrar con nosotros. Líder, No, bendigo vale, tu vida. Gracias por lo soy que un hijo estás de haciendo. internet. Gracias a Men. ustedes. Cuídense mucho. Dale, papá, Dios te bendiga. Hasta luego. Vale, gracias.